Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les hablaré acerca de la tiña versicolor o también llamado pitiriasis versicolor. Es una infección de la piel generada por algunos hongos, los cuales se caracterizan porque estos pacientes van a tener una presencia de manchas, ya sean hipopigmentadas o hiperpigmentadas, o también lesiones eritematosas que se van a distribuir a nivel de lo que sería el tronco y las extremidades proximales superiores. A diferencia de las otras tiñas, la pitiriasis versicolor se diferencia de ellas en el sentido de que esta infección no es producida por los dermatofitos, que son los hongos característicos de la infección superficial de la piel, como ya les he explicado en otros videos anteriormente, sino que esta infección está producida por otro tipo de hongo. Estos hongos son levaduras saprofitas. ¿Y qué significa saprofitas? Que son especies que viven en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, en este caso en la superficie de la piel, pero que no nos causa daño. Se alimentan de los lípidos especialmente, pero no nos va a causar ningún tipo de daño. Este hongo se denomina Malassezia. Y cuando produce algunas enfermedades, una de ellas es pues lo que les estoy explicando, la tiña versicolor o también llamado la pitiriasis versicolor. Esta infección responde muy bien al tratamiento médico, pero se caracteriza porque presenta mucha recurrencia, es decir, vuelve a aparecer después del tratamiento del mismo. Por tal motivo se sugiere o se indica un tratamiento de prevención para que esta no vuelva a aparecer. La tiña versicolor ocurre en todo el mundo. Tiene mayor incidencia en aquellos lugares donde los climas son tropicales. La prevalencia suele alcanzar incluso hasta un 50%. La tiña versicolor afecta sobre todo a adolescentes y adultos jóvenes, aunque también se han reportado casos en niños y en recién nacidos. Esta infección de por sí no es contagiosa. La Malassezia es un hongo dimórfico dependiente de los lípidos que se van a encontrar a nivel de lo que sería la flora normal de la piel. Su transformación de levadura a su forma micelial está relacionada con la producción de enfermedad en los seres humanos. Hay algunos factores de riesgo que se sospechan que podrían causar la enfermedad en la piel por estos hongos, como por ejemplo los climas cálidos y húmedos, la hiperhidrosis y el uso de aceites tópicos en la piel. Además, recalcar que la mala higiene no está relacionada con el establecimiento de la enfermedad por este tipo de hongos. Con respecto a otros estudios para determinar cuáles podrían ser los factores de riesgo para contraer esta enfermedad, pues se le ha relacionado un componente hereditario, es decir, aquellos pacientes que han tenido esta enfermedad han referido que familiares directos lo han tenido anteriormente. Además también que se evidencia una alta prevalencia en aquellos pacientes que son inmunosuprimidos. Por tal motivo se cree que un sistema inmunitario deficiente pues podría también permitir que se dé esta enfermedad en la piel. Y otros factores más alejados tenemos la terapia anticonceptiva oral y la desnutrición crónica como unos posibles factores de riesgo. Se le denomina versicolor porque parece unas presencias de manchas difusas de diferentes hiperpigmentaciones. Pueden ser hipopigmentadas, hiperpigmentadas o eritematosas, es decir, rojizas. Por ejemplo, en aquellas personas con una piel blanca, estas manchas van a tener una coloración características de medio marrón, para que ustedes puedan tener más idea de lo que les estoy hablando. Pero en otras personas que tengan una tez más oscura, estas manchas pueden ir de ser marrón claras, pasar a marrón oscuras o negras o grisáceas. Con respecto a las teorías de por qué algunas personas presentan al contrario manchas hipopigmentadas, se les relaciona pues a que esta Malassezia produce pues una sustancia denominado ácido acelaico, lo cual pues afecta a los melanocitos, produciendo en este caso estas manchas hipopigmentadas. Y aquellas manchas hiperpigmentadas que presentan un enrojecimiento, se cree que esto se debe a una reacción inflamatoria contra el hongo en sí, lo cual produciría esa inflamación y esa coloración rojiza. Estas manchas suelen ser pequeñitas, pero en algunas ocasiones confluyen entre ellas formando parches más grandes. Y además se evidencia una especie de descamación muy fina, la cual se hace más evidente cuando se realiza el raspado para poder tomar una muestra para su análisis. Respecto a la zona del cuerpo que se ve involucrada por esta enfermedad, en adolescentes y adultos vamos a evidenciar que esto es más frecuente a nivel de lo que sería el torso, la región proximal de los miembros
superiores, y además se ha evidenciado que en cara y en zonas intertriginosas, es decir, en zonas de pliegue, es muy poco frecuente. En cambio, en niños es más frecuente, más probable que estas lesiones la veamos evidenciadas a nivel de lo que sería el rostro o la cara. Como sabemos, la malacesia se alimenta de los lípidos, y los lípidos tienen que ver con su producción a nivel de las glándulas sebáceas, las cuales son más frecuentes a nivel de lo que sería pues el torso y la parte superior del cuerpo, lo cual pues explicaría por qué es más frecuente la aparición de estas lesiones a ese nivel y por qué en los niños, por ejemplo, la ubicación o localización es más frecuente en el rostro y no en otras partes debido a la menor producción de sebo en esas zonas. Para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, basta con ver las lesiones como ya les describí anteriormente, y además se puede confirmar el misma a través del análisis de un raspado a nivel de las zonas en las cuales se va a utilizar el hidróxido de potasio para poder ver con la microscopía la presencia de las hifas y levaduras, lo cual se evidencia con el microscopio en un patrón denominado de espaguetis y albóndigas. También se puede utilizar la lámpara de Wood para ver la fluorescencia, la cual va a variar de un amarillo a un amarillo verdoso en un tercio de los casos. El tratamiento de elección para la tiña versicolor es el tratamiento tópico local, es decir, a través del uso de cremas, geles, etc. Mientras tanto que el tratamiento generalizado o biosistémico, vía oral, es para aquellos pacientes que tengan las lesiones generalizadas en todo el cuerpo o pacientes que ya han usado el tratamiento tópico y pues no les ha dado efecto, o pacientes que presentan recurrencia, es decir, la aparición nuevamente de la enfermedad. Entre los tratamientos tópicos que podríamos utilizar tenemos la terbinafina y tenemos el ciclopirox. La duración del mismo puede ser entre unos días, incluso hasta las 4 semanas, los cuales ya se evidencia por la remisión de estas lesiones a nivel de la piel. Se ha evidenciado generalmente con la terbinafina que su uso mañana y noche o 2 veces por día durante una semana es muy eficaz. De igual forma, el ciclopirox, usándolo también 2 veces al día, se ha evidenciado su eficacia en 2 semanas de tratamiento. Con respecto al tratamiento por vía oral, se desaconseja o no se recomienda el uso de la terbinafina o de la criosofulvina para el manejo de esta enfermedad vía oral. No se debería utilizar, pero sí se puede utilizar el fluconazol o el itraconazol. En este caso yo les mencionaré cómo es el tratamiento con el fluconazol. Se recomienda 300 miligramos de fluconazol vía oral semanalmente por 2 semanas, es decir, van a ser 2 dosis y va a haber 7 días entre dosis y dosis, y cada dosis de 300 miligramos para acabar con esta enfermedad. Hay que tener en cuenta que terminado el tratamiento podrían aún permanecer esas manchas, ya sean hiperpigmentadas o hipopigmentadas, durante algunos meses, lo cual no indica que el tratamiento haya sido fallido o que no haya dado los resultados esperados. Por tal motivo, luego del tratamiento siempre será bueno volver a tomar un análisis de raspado de piel para de esta manera ya descartar la enfermedad en sí y esperar que con el tiempo estas manchas vayan desapareciendo. Ahora, con respecto a casos donde a pesar del tratamiento pues siguen apareciendo con el estudio microscópico, siguen apareciendo estos hongos, pues debería hacerse un estudio más profundo para descartar un estado de inmunosupresión en el paciente. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado este video. Ya seguiré subiendo otros más. Si quieren alguna consulta, no se olviden escribirme al Facebook y por ahí podríamos coordinarla. No se olviden darle me gusta, suscribirse al canal y compartirlo. Ya estaremos viéndonos en un próximo video. Hasta pronto.